Muy buenas tardes, estamos con nuestro colaborador, amigo desde hace muchos años, Fernando Celis, que es el representante de la CENOC. Es una organización de cafetaleros también a nivel nacional, muy importante en la producción de café en México. Fernando, el tema, bienvenido Fernando, y gracias por tu Sí, tiempo. gracias. Buenas tardes, Juan. Esto es algo nuevo que vamos a implementar, si te parece bien, por lo menos cada 15 días que estemos charlando, ¿verdad? Y Sí, pongamos al tanto a la gente que participa en esta cadena productiva del café y principalmente desde el punto de vista de la producción. Tú eres una persona con mucha experiencia que ha sido representante en México en varias reuniones internacionales también. Has participado en muchos foros a nivel internacional en varios países, no nada más en la OIC, sino has estado en varios países participando. Y toda esa experiencia, obviamente, pues tenemos que capitalizarla para bien y el progreso de nuestra cafeticultura, principalmente con los productores mexicanos. Fernando, tenemos una situación nos comentabas de la producción de México que se difundió en algunos boletines, pues que hacen estudios de análisis de la producción a nivel mundial, y en la parte de México pues nos alarmó mucho que estaban muy distorsionadas las cifras, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Fernando? bueno, pues hay un gran debate sobre la producción, ¿no? Que se tendrá actualmente en México, ¿no? Así Tuvimos es. un retroceso de 50 años, ¿no? Ah, Con la cuestión de la roya en el 2015, sí, sí, sí. 2016 bajó hasta 2.2, 2.3 millones de sacos. Y en México, desafortunadamente, no se hacen encuestas de cosecha, ¿no? Para tener datos más exactos. Y bueno, los dos reportes más importantes, que es el de USDA y la OIC en términos de producción, y entiendo que era con datos que pasó la SADER, hablaba de la cosecha que terminó y la que viene, pues de más de 4 millones de sacos, ¿no? 4.45 millones de sacos, pero en el reporte de junio de USDA, y dice que con datos de SADER pasa un cambio, ¿no? Muy fuerte en los estimados de producción, o sea, reducen esta cosecha que pasó a 3.7 millones de sacos y esta que está por empezar a 3.9, ¿no? Pero además se hace un cambio porque en los reportes anteriores traía igual casi 200,000 sacos de robusta y resultó que en el de la cosecha que pasó subió a 550,000 y para esta cosecha que viene a 600,000 sacos, ¿no? Eso llevó a una reducción muy fuerte del estimado de la producción de arábiga, ¿no? Claro. Por ejemplo, si era de 4 millones, casi 250,000 sacos en la cosecha que pasó, se redujo a 3.1, ¿no? Entonces, una reducción de estimado de 1.2 millones de sacos. O sea, ¿cómo es posible que se haga una reducción tan fuerte, ¿no? Claro. Pues hay la impresión de que primero se quería presentar de que estaba subiendo la producción. Imagino que ahora es de que estaba bajando, es menor la producción de arábiga, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Yo creo que en la SADER deben ser más cuidadosos en esa información. Nosotros incluso solicitamos que se hablara con la representación de USDA en México, pues para precisar, porque el reporte que sacó es pésimo, ¿no? En relación a la producción de café en México, los productores, ¿no? Por Así ejemplo, es. una parte llegan a decir que la gran mayoría de los indígenas no hablan español. Sí hablan sus lenguas indígenas, pero también Hablan una español, claro. serie de cuestiones que, bueno, entonces hizo una reunión en la MECAFE y se volvió a revisar los datos, ¿no? Claro. Anterior, los reportes que tenían de las regiones productoras.
se llegó a una conclusión, ¿no? Que me parece que es más adecuada, de que la producción en este ciclo que pasó fue de 4.6 millones de sacos, 4.06, ¿no? Ujú. Millones de sacos, y la que viene de 4.2 millones de sacos, ¿no? Ujú. Se entiende que sería un acuerdo del conjunto del sector, ¿no? Y Claro, debería ser el dato que se pasara a LUSDA y a la misma OIC y a otros reportes, ¿no? claro, Si tenemos 4.2 millones de sacos, es un momento importante en relación a la baja por la afectación de la roya, pero todavía no recuperamos los niveles, no recuperamos los niveles que traíamos antes de, pues, de la afectación de la roya, ¿no? De claro. 4.45 millones de sacos, ¿no? Ujú. Si tenemos 4.2, es que los reportes señalaban que hubo mejor clima y hay más hectáreas en renovación que van a entrar en producción, ¿no? Claro. Es alentador que pese a todo este problema del COVID, pues tengamos una cierta recuperación de la producción, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, definitivamente la intención de bajarla, yo siento también es subir la producción de robusta, bajarla de arábica. eh, la realidad es esa o es lo que estamos planteando de 4.2 millones de sacos menos, vamos, creció mucho de 150 a 600,000, 650,000 sacos, ¿no? 600 Aproximadamente. mil sacos. Bueno, yo 600,000, creo que debería, pues, tenerse una encuesta, ¿no? claro, De esta cosecha, identificar claro, cuánto de arábiga y cuánto de robusta. De robusta está creciendo, ¿no? Porque hay nuevas hectáreas, ¿no? claro, Pero es importante tener datos, porque estén sustentados, ¿no? claro. Sí, definitivamente la mecánica para buscar una proyección o una proyección de producción se ve básicamente en la floración. Ustedes tienen contactos en todas las zonas cafetaleras del país, porque son sus asociados también de la CENOC, pues tienen un panorama muy completo de la producción ya desde la floración, ¿no? Ya se puede hacer un pronóstico de producción. Eh, eh, ¿Quién daría esa información? Es un misterio, ¿no? Porque dicen que es de SADER y pues SADER también dice que no fueron ellos, entonces Pues algo anda, ahí está el algo anda. reporte de Luzda, ¿no? Que se refiere, pues, a quienes pasaron ¿Quiénes esa pasaron esa información? información, ¿no? Claro. Mira, Pero yo... bueno, hubo una revisión y con participación de las demás organizaciones nacionales, la Unión de CNC, con la Procafé, los sistemas productos estatales, se pidió información. Claro, es un, digamos, un estimado, ¿no? Claro, Insisto, hay que tener trabajo de campo, ¿no? Revisión claro, en campo para un estimado más real de claro. cosecha, ¿no? Sí, que estos datos para ustedes son fáciles de obtener, ¿no? Porque tienen, ahora sí que están en las zonas productoras más importantes y vamos, con un porcentaje mínimo de error, más o menos, pero se puede llegar a una cifra como la que estás mencionando, ¿no? Sí. Desestimado. Ujú. Sí, qué difícil. Desde nuestro punto de vista, yo creo, Fernando, y desde un punto de vista muy particular, que a lo mejor es también mucho de fondo de querer minimizar precisamente ese trabajo que se ha venido haciendo desde que se atacó a la Roya con eh, este programa que fue de renovación de cafetales y vamos, que ha sido dirigido por la MECAFE, básicamente, y siento que también puede ser como para minimizar el trabajo hecho, ¿no? Realizado. Pues, pues sí, podría haber también otras causas, ¿no? O sea, Exacto, para señalar que era un fracaso el nuevo programa de producción para el bienestar, ¿no? exactamente, Que entra y baja la producción, ¿no? exacto. Pero bueno, yo creo que no hay que mezclar las cuestiones, Políticas. de grupos, ¿no? Al Uh -huh. interior del mismo gobierno. Hay que tratar de tener algo más objetivo, ¿no? Porque si no, Claro,
en muchas partes, en otros países nos ven que no hay mucha seriedad en México, ¿no? En cuanto a Claro. las cifras que Mm. sacamos, ¿no? Sí, a veces salen unas en un lado, en la OIC otras, en el USDA otras, y en otras Y agencias, la OIC todavía tiene 4.45 fíjate, millones cuatro de punto sacos, cuarenta y ¿no? cinco qué bárbaro. Bueno, Imagino sí, que, o sea, que lo van a definitivamente, cambiar. claro, definitivamente la producción de robusta que ha ido creciendo, bueno, se ha promovido este cultivo en México y pues seguirá creciendo sin duda alguna. También muchos productores que están en las zonas bajas seguramente van a tratar de producir esta variedad robusta porque pues además es más productiva y aunque Sí, tiene precios más bajos, pues a lo mejor se nivelan, ¿verdad? También en cuanto sí, a la venta. Bien, Fernando, pues hay que atender eso, ¿no? Definitivamente. Es que ya hubo reuniones en la MECAFE, hubo reuniones con toda la cadena productiva, se ajustaron los pronósticos de producción. Yo creo que hay que hacer un análisis muy concienzudo más bien, de lo que es el informe de Luzda. Estábamos viendo que, por ejemplo, las hectáreas producidas, que son de 700,000, las bajan a 600,000, eh, que, vamos, ya ahí hubo un cambio de 100,000 hectáreas que se hizo fácil. También la población por hectárea de cafetales, ¿verdad? Hablan de sí, 3,000 y hablan de 2,000. En fin, todo eso afecta a la productividad, ¿no crees? Hay que sí, hacer un claro. análisis muy concienzudo de Bueno, todo esto. ahora la SADER, a través del CIAT, se ha comprometido a iniciar, ¿no? Ujú. Trabajos para la actualización del padrón cafetalero, ¿no? Claro, Y se va a iniciar con algunas acciones en Veracruz, ¿no? claro. Ujú. Porque también es importante, o sea, definir cuántas hectáreas realmente hay en producción, Claro, cuántas de arábiga y cuántas de robusta, ¿no? claro. Para perfilar si vamos a tener este aumento de la producción en los próximos años. Así es. Pero que es lo que podríamos Ujú. eh, comentar, ¿no? Claro. Ya que Nos está por iniciar la cosecha. Así es. Me dice que la conexión está inestable de internet, ¿verdad? Estás en Veracruz, Fernando. Sí, sí, Ujú. hay dificultades con el La lluvia internet, y ¿no? A veces tengo que usar el celular. así es, perfecto. Ok, Fernando, pues ese punto, pues yo creo que más adelante lo volveremos a platicar cuando ya haya más datos, ¿verdad? Al respecto de lo que se ha hecho y lo que viene, porque pues si nos baja Claro. la producción para el siglo, estamos hablando de la cosecha que ya empieza el mes que entra, que en una semana empieza la cosecha, Ujú. y pues ya de entrada ya nos dan un bajón, ¿verdad? También de producción. Sí. ¿Qué opinas sobre los precios del café que de repente tuvieron una alza y ahora ya estamos en 110 nuevamente este 25 de septiembre, ¿no? Que estamos haciendo esta entrevista. Sí, pues ahí es clave, claro que influye mucho la producción en Brasil, ¿no? Ya terminó su cosecha Claro, y el reporte de Zafras era de 58.1 millones de sacos, ¿no? De Luda, prácticamente 68.1 millones de sacos, ¿no? exacto. Imagínate. Doble. Y el de Luz era de 67.9. Esa cosecha terminó. Tienen mucho café en Brasil y por las informaciones que hay, probablemente fue mayor. Ahora, el Claro. ciclo cafetalero que maneja la OIC es octubre-septiembre, Ujú. pero ahora hay más producción, pues tanto en la de Brasil, la Indonesia, parte de Colombia, Perú, en el periodo de mayo y los siguientes meses. Lo mejor sería que el ciclo fuera mayo, abril, Mm, a partir de que hay más producción en ese periodo que en el periodo que maneja la OIC. claro. Entonces, para el periodo 2020-21, que ya terminó la cosecha en Brasil y viene la de México,
maneja una producción de 176.1 millones de sacos. Y la OIC para el ciclo que pasó pone 168.3 de consumo. Mira. Ahora, entonces hay todo un debate. Eso implica una sobreproducción de... Yo siempre he manejado que el reporte de Luda ha sido, pese a todo, el más veraz en cuanto a la producción, ¿no? Claro. Y si utilizamos el reporte de la OIC está variando mucho también su estimado del consumo mundial. Es claro que con la cuestión de la recesión económica y el COVID es difícil hacer estimados, ¿no? Claro. Algunos dicen que va a haber una reducción importante del consumo, pero si se mantuviera igual, entonces tendríamos un déficit de prácticamente de 7 millones de sacos, ¿no? 7 y fracción. Un superávit de producción. Claro. Si baja el consumo mundial, va a ser mayor. Entonces, esos tres factores, la recesión económica, la afectación del COVID y el superávit de producción a partir de la cosecha de Brasil, pues llevaba la idea hace unos meses todavía de que iban a bajar mucho los precios, más en la bolsa del café de Nueva York, y ya se iban a 95, 90, incluso menos, ¿no? Claro. Y de repente, bueno, hay una alza, ¿no? Ahí se ve mucho la manipulación, ¿no? A través de, Claro. por una parte declara un reporte sobre el clima y después otro reporte por allá. Y de Brasil dicen que pues, había mucha seca, ¿no? Bueno, sube el precio. Y ellos, como todo el mundo dice, pues aprovechan para vender su café, ¿no? Tu café, claro. En referencia a 130, $35 que estuvo. Y bueno, ahora cuando pues viene la cosecha de México, pues ya estaba casi en 110 dólares. Ahora vuelven a salir noticias de que las lluvias en Brasil no fueron en el nivel que se pronosticaba. Claro. Que en los próximos días hay un clima más seco, entonces regresa, ¿no? La incertidumbre de las lluvias y faltan las floraciones principales. Esto genera incertidumbre porque es obvio que pues la próxima cosecha de Brasil, esas floraciones de la próxima cosecha van a ser clave para el nivel de producción mundial que va a haber para el siguiente ciclo, ¿no? Claro. Pero yo quiero resaltar una cosa y en eso nos vamos a centrar para ver las cuestiones de precios en México, es que hasta octubre del año pasado, según el reporte de la OIC, que saca ya los precios físicos todos los días, tanto de suaves colombianos como de otros suaves, hasta octubre del año pasado era bolsa más $25, el diferencial positivo. Si lo vemos con los datos de ayer, está bolsa más $46. O sea, en estos meses, los últimos meses, ha subido prácticamente cerca de $20, ¿no? O sea, ¿qué se debe? Muchos hay sobreproducción mundial, pero eso es de café naturales, brasileños. También de robusta, pero al contrario de cafés arábigos lavados, hay menos producción. Ah, qué bárbaro. Precisamente porque en esta cosecha que pasó bajó mucho la de Honduras. No se habla, según compara uno los datos de OIC y de Luda, pues fue como de 44 millones de sacos y el consumo se maneja como 46, un poco más de 46 millones. Claro. Hay un déficit de producción de arábigos lavados y eso ha llevado a la baja de los inventarios en los almacenes certificados de la bolsa. A esta fecha, ya que va a terminar el ciclo, o sea, si consideramos el ciclo octubre-septiembre, ha bajado un poco más del 50%. Y hay cerca de 1 millón de sacos en esos inventarios y son los más bajos en 20 años, incluso más. Y esta cosecha que viene, de uno de los datos de Colombia, Perú, Guatemala, México, los datos de Luda, porque la OIC no ha sacado sus estimados, va a aumentar la producción como 700,000 sacos
quiere decir que va a seguir habiendo déficit de producción de arábigos lavados. Mira. Entonces, es paradójico esto, ¿no? O sea, hay sobreproducción, pero de otros cafés. El café que tenemos en México, de ese hay faltante de café y no se va a reponer en esta próxima cosecha. Entonces, una posibilidad es que los diferenciales positivos puedan seguir mejorando. Ah, mira, muy Ahora, bien. pero cuando ve uno la diferencia por país, bueno, Costa Rica vende muy bien, arriba de $200, ¿no? Colombia arriba de $170 las 100 libras. ¿A cómo vende México? Claro. Entonces, un dato que sacaba cerca todos los días hábiles, manejaba precios en Estados Unidos y hasta abril consideraba, era un promedio como de $19.5 por arriba de la bolsa. Ah, mira qué bien. Entonces, pero acerca dejó de sacar ese reporte. Le hemos insistido a funcionarios de la SADER que se pueda obtener esa información. Claro. Todo lo que se ve, por ejemplo, en Honduras, que eran los precios más bajos, reportan que algunos de sus cafés, más o menos en promedio, subieron como $20 a 100 libras. ¿A cómo subiría el precio promedio del café mexicano de exportación? Si estaba a 19.5, probablemente a 26 o hasta $30 por arriba de la bolsa. Entonces ya ahí entramos a la cuestión de, empieza la cosecha. ¿Cuál va a ser la referencia para pagarle a los productores? Claro. Se dice siempre la bolsa, ¿no? El nivel de la bolsa de café de Nueva York está pues a $113, una infracción que cerró ahora. Y luego, según una encuesta que nosotros hemos hecho de precio de café pergamino en regiones de precios más altos, las compañías más grandes aplican como $35 en promedio en los últimos años por gastos de comercialización, ¿no? Ah, claro. Muchos preguntan, ¿y a cuánto daría para los precios? Pues es que depende, ¿no? El nivel de la bolsa, pero lo clave a mi juicio es el diferencial positivo. Y la otra es, bueno, entonces hemos estado planteando a la Secretaría de Economía y a la MECAFE que deberíamos tener un seguimiento de esas variables. Que conoce al productor, le pueda dar una información sobre lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, datos de a cómo, o sea, la OIC tiene una metodología para recabar los datos y ordenarlos de los precios diarios. Claro. Entonces, yo entiendo que también es posible hacerlo de los precios de venta del café mexicano en Europa, en Estados Unidos, sacar un precio promedio ponderado, en físico, ¿no? Claro. En físico. Que si estuviera por arriba de $30 o en $30 sería muy bueno. Por supuesto. Entonces, yo digo que estamos ante una oportunidad de que los compradores de café, los consumidores de estos cafés arábigos lavados, sí se ve que están dispuestos a pagar mayores precios por esos cafés, ¿no? Claro. El robusto anda a $70. Pero de estos cafés arábigos lavados, pues ya antes de esta última baja, estaban a $170, ¿no? Estos son precios no tan bajos si se suma la bolsa más el diferencial positivo. Entonces Claro. ahora en el Facebook que tenemos como CENOD, algunos nos preguntan y nos dan referencias. Por ejemplo, dicen el precio en Colombia en dólares está el kilo de pergamino a $2.25. ¿Ya cómo está en México? Claro. Haciendo las cuentas y daba 1.75. Entonces, ¿por qué Colombia puede, la federación, el precio de referencia que establece, porque es más alto que el precio que se paga en México? Claro. Porque Colombia vende a un precio mayor y aplica menos gastos de comercialización. Sí, son diferentes. Entonces, en segundo lugar, si tuviéramos una encuesta, y yo creo que la MECAFE debería realizarla, de cuando menos de las regiones que concentran el 70% de la producción, ya cómo se compra el quintal de café pergamino, podríamos tener una referencia también de precio.
Claro. Vamos a poner 2.200 el quintal, 2.300. Y tienes una referencia del precio el físico, ¿no? Ujú. Entonces ahí puedes tú ubicar, pues realmente, pues si hay castigo a los precios a los productores. Pero la primera pregunta que resultaría es, ¿por qué México vende a menor precio? Claro. Si son los mismos cafés, ¿no? Ujú. Se ha dicho es que los cafés mexicanos están revueltos y que, bueno, pero ¿por qué en Costa Rica, en Colombia han podido establecer mecanismos para mejorar, si ese fuera el problema, ¿no? Claro. Y preparar esa es una cuestión de, lo hemos dicho por décadas, ¿no? Yo creo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? La pregunta es, bueno, ¿y por qué no hay voluntad de las grandes compañías? A ellos les convendría también que se vendiera a un precio más alto, ¿no? Claro. ¿Por qué no ha habido voluntad del gobierno para interesarse en esto cuando los productores pues, están afectados, ¿no? Claro. Se ha dicho que un quintal de pergamino necesitaría mínimo 3,000 pesos por quintal y la referencia del tipo de cambio físicos y pues daría para unos 2,200, ¿no? Y Ujú. con lo que pasó ahora que aumentó un poco y se está evaluando un poco el peso, vamos a ver 2,300. Pero en Colombia pueden recibir 3,000 pesos, un poco más por quintal de Por pergamino. quitar. Ujú. Yo digo Exactamente. que es el problema central en México, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede reponer más la producción? Porque tuvimos 3 ciclos de además de menos producción por arroya de precios muy bajos. Ujú. Esta cosecha es clave, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se podrá hacer, no? Habrá voluntad para hacer acuerdos sobre estos puntos, o al Claro. menos tener las referencias, ¿no? Sí, la información definitivamente, ¿no? La información que nos comentas que la teníamos y de repente ahora pues ya no se da, pues crea toda una confusión y pues en ese río revuelto, como se dice, ganancia de pescadores, ¿verdad? El- el- ah, y todo en perjuicio de los productores, definitivamente. Mira nada más. Bien, hay una cuestión que vemos en las cotizaciones de la bolsa que dice el precio cash y el precio a futuros, ¿no? Siempre tomamos el precio de futuros y el precio de cash, que es arriba $30, $40, que está hablando de los físicos, ¿no? Básicamente, ese nunca se toma en cuenta, ¿no? Sí, Fernando, ¿sí? por eso nosotros decimos que la referencia debe ser los precios en físicos, En los precios físicos, de claro. venta en físicos. Si la OIC reporta un promedio de $157 para ayer, Uh-huh. bueno, a lo mejor el mexicano está a 140, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo de lo que Uh-huh. cerró la bolsa de 113. Exactamente. Entonces, si tuviéramos esa referencia, pues regresamos a lo mismo, porque es menor que la de otros países. Pero ya Así sería es. bueno que se aplicara esa referencia, ¿no? Claro. Y la otra, los gastos de comercialización. Ahí hay una discusión también, o sea, la mayor parte de la producción de México va al consumo nacional. Uh-huh. Entonces, obviamente, llevar un café de Veracruz, de Puebla, a Toluca, a la Ciudad de México, pues no tendría un costo de $35, ¿no? El gasto de Claro. comercialización, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí y cada vez más la producción en México será para el consumo nacional. Yo Uh-huh. creo que después de tener estos datos hay que avanzar en un esquema de que la referencia no tiene que ser tanto a un precio de futuro, sino a cómo se vende el café a los consumidores. Exacto. Yo creo que contra los precios que se pagan, que se vende a los consumidores, sí daría para pagar un precio remunerativo a los productores. Así es. Dicen, no, no se puede, pero ya no es inmutable, ¿no? Que no se pueda cambiar. Eso de las Claro. bolsas y los mercados financieros, pues realmente ya se está viendo, pues, los problemas que ocasionan, ¿no? A Claro. futuro tendrá que haber otros esquemas si se quiere tener producción, ¿no? Claro. Bien, en Porque el... los Uh-huh. productores son muy afectados, son los más afectados, ¿no? Los más, exactamente.
la nueva tendencia, ¿no? Que está buscando el contacto directo con los productores, los consumidores de mercado interno. Básicamente las cafeterías, restaurantes, están buscando el contacto directo ya con el productor, evitando, por un lado, los intermediarios y por otro, pues garantizando una calidad que la exigen los consumidores finales, ¿no? Eso yo creo que va a ir creciendo, va a ir aumentando el gusto por un buen café, que también es parte de lo que tenemos que hacer, es promoción de consumo y de buen café, básicamente. Esa necesidad va a ir aumentando los precios, ¿no? También del productor. ¿No opinas, Fernando? Claro, o sea, Uh -huh. las nuevas cafeterías y la mejor preparación del café es lo que generó el aumento del consumo de café en México. Así es. Estaba estancado, pero era porque se vendía mayoritariamente café soluble, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que se empieza a vender más café a partir del tostado y molido, pues ha crecido y el 2019 se llegó pues casi a los 3 millones de sacos, ¿no? Según también una revisión reciente que se hizo en la Mecafé. Hay dudas si va a disminuir en este año, ¿no? Claro. Probablemente disminuya, pero ya hay una tendencia, ¿no? Y exacto. aunque las cafeterías han tenido problemas por lo del COVID, pero lo del COVID tendrá que resolverse, ¿no? Con las próximas claro. vacunas, ¿no? En los siguientes meses, y yo creo que se puede regresar a que nuevamente se abran esas cafeterías. Y es claro, esas cafeterías pueden llegar y pagar 3,000 pesos, 4,000 pesos por un buen café, convencional incluso, cuando se está pagando 2,000 o menos de 2,000 pesos, ¿no? En México también ha crecido lo de los cafés especiales, ¿no? Claro. A los que se venden de comercio justo, de orgánico. Ahí también hay mucho potencial, ¿no? Y habría que crecer. Porque al final de cuentas a los productores lo que le conviene es que lo que se exporte a mayores precios, ¿no? En mercados especiales. Claro. Y que la mayor parte se concentre al consumo nacional. Hay potencial, porque si hay un consumo de 1,5 kilos, híjole, hasta en Centroamérica es 2,5, ¿no? Es una cuestión de pobreza, ¿no? En Brasil consume 5 kilos y el ingreso per cápita es menor. Siempre ha sido uno de los grandes temas. ¿Por qué en México no se consumía, todavía se consume poco café, ¿no? Y es obvio que era por el esquema de café que se ofrecía, ¿no? Pues hay mucho potencial, ¿no? La gente ya está aprendiendo a distinguir los cafés, ¿no? Y quiere más café. Claro. Nosotros apostamos a que sea de café arábigo y pues ahí hay toda una controversia, ¿no? Porque que hay la gran industria, pues quisiera que se consumiera más café soluble y con robusta, ¿no? Exactamente. Es un café muy barato y obviamente es un gran negocio, ¿no? Claro. Pero yo creo que ya se abrió eso, ¿no? Y ya se generó esa dinámica y es imparable, ¿no? De que se va a atender a un mayor consumo de café. Ahora, las organizaciones de productores, los productores y el gobierno debería apoyar, deberían hacer un gran esfuerzo para tener una mayor oferta, ¿no? Exacto. En nuestro caso, en la CENOC de varias organizaciones de varios estados, ya está la marca también de café soluble que se va a vender pues en las tiendas, ¿no? De Diconsa. Y ahí dice es café arábigo, ¿no? Café nacional, incluso café orgánico, porque son productores. Y va a ser al mismo precio que el café que se vende, o a menos precio que el café que se vende, que es de robusta, ¿no? Exacto. Según las cuentas que se ha hecho, sí es rentable. Claro. Y sí le deja ganancia a los productores. Entonces, los productores también tienen que organizarse mejor y prepararse pues para vender más marcas, ¿no? Más cafés Claro. arábigos lavados e incluso en presentaciones hasta de soluble, ¿no? Así es, perfecto. Pues muy interesante, Fernando, todo este comentario. La verdad que va a ilustrar mucho a nuestros videoescuchas y seguidores de Cafés de México. ¿Algún otro tema que quieras tocar hoy, Fernando?
Bueno, yo creo que hay que estar atentos a la evolución de estos precios de los arábigos lavados, insisto, ¿no? Exacto. Porque ahora está manejando, por ejemplo, en Perú hay un problema muy fuerte de crecimiento del COVID, ¿no? Mm, Perú no tiene ni la tercera parte de la población en México y ya tiene más casos afectados que México y está creciendo mucho. En así es. Colombia también es impresionante, ¿no? No tiene ni la mitad de producción. Entonces, algunos señalan también que algunos países como Costa Rica, pues son trabajadores buena parte de Nicaragua, ¿no? Así es. Honduras iban de Guatemala y en Chiapas venían de Guatemala. Ujú, Pero ya se maneja que podría haber algunos problemas para la recolección así y es. en todo caso se cortaría el café muy mezclado, ¿no? Ujú, Pero eso lleva a que pueda haber, aunque en la bolsa baje, pero puede haber una mejoría de estos cafés, ¿no? Entonces, ujú. el sector productor debe estar muy atento, las organizaciones deberíamos estar pues, muy unificadas. En los próximos días vamos a hacer otra reunión con lo de la Secretaría de Economía y otras secretarías Ujú, para ver estos temas de los diferenciales, ¿no? Y los precios claro. nacionales, ¿no? Ujú, Yo creo que es la oportunidad, ¿no? De que el sector productor se unifique más. Es un sector muy grande, ¿no? Hay muchas claro, organizaciones, ¿no? claro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de ahí en el tema Producto Café y la Amecafé, pues tú lo conoces, ¿no? Porque eres Ujú, de la directiva de Amecafé, ujú, pues de que nos juntamos, ¿no? Y tratamos de tener una posición gremial. claro, Es muy importante la unidad gremial, ¿no? claro. Y de alguna manera, tratar de tener negociaciones, ¿no? Acuerdos con las grandes empresas y Claro, también con el gobierno. claro. Yo siento que la mayoría de los productores, pues hay pues descontento, hay que decirlo, ¿no? Ujú. Porque después de tantos problemas, ¿no? Con bajos precios, con la roya y ahora Tantos años, ¿no? También. esfuerzos con renovar los cafetales, ¿no? Ujú, Y que ahora hubiera otra vez un problema de bajos precios de los convencionales. ujú. Yo digo que también ahí este nuevo gobierno dijo, no, si ganamos, ya sabes, ¿no? Vamos a apoyar a los productores, vamos a ver esto y lo otro. Y se ha dificultado, ¿no? Ya van 2 años de este nuevo gobierno y bueno, pues esperamos que ahora sí también ellos tengan una posición más unificada, o sea, economía, saber, Semarnat, bienestar, Ujú, y se pueda tener un diálogo con más resultados, ¿no? claro, Yo creo que tenemos que mejorar las cosas, ¿no? No es posible que este país, pues tengamos tantas pérdidas, ¿no? Yo creo que la industria y los comercializadores también les conviene que haya más producción, obviamente, que ujú, se tengan mejores precios de exportación, porque entonces evitan conflictos y quejas de los productores, ¿no? exactamente, Ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué se resisten tanto, ¿no? A claro. platicar sobre esto de los precios internos, de encontrar medidas para mejorar los precios de exportación, ¿no? Así es. No, Digo, definitivamente. porque tanto y tanto la gente, pues algún día se van a rebelar, ¿no? Van a tomar Sí, bueno, medidas más fuertes, ¿no? ¿hasta cuándo aguanta uno, verdad? La gente. Sí, definitivamente yo creo que uno de los problemas que también se ha tocado en otros foros a nivel internacional es la institucionalidad. Eh, a falta de un organismo que aglutine a todo el sector, bueno, está Mecafé, pero hace falta aglutinar a más gente todavía que está fuera también de lo que es Amecafé, que afortunadamente no son todos, son muy pocos. El grueso está en Amecafé, hablando de productores, y yo creo que hace falta esa institucionalidad que se ha venido buscando desde hace muchos años y que nos han traído, como siempre, yo me acuerdo desde el 2000, 2001 y ahora recientemente, hace un par de años todavía, nos hicieron estudios para crear un organismo que aglutinara al sector y que fuera, pues, no estar tan disperso que hemos oído sus comentarios también de parte tuya, está tan dispersa la actividad que es difícil a veces meterla en un solo
paquete, ¿verdad? ¿O qué Sí, opinas? también es preocupante, pues a nivel internacional se habían generado expectativas con el Foro Mundial de Productores de Café, ¿no? Ujú. Que se acordó en Medellín, Colombia, en el 2017. Así es. Y realmente está paralizado. Yo acabo Ujú, de hacer un artículo sobre eso que está en nuestro Facebook, sobre ujú. la parálisis del Foro Mundial de Productores de Café, Fíjate. porque sus dos proyectos principales pues no dieron resultados, ¿no? Lo del fondo de los 10.000 millones de dólares, pues ya no se maneja. Ujú. Y los talleres que iba a haber con las grandes empresas en la OIC, que el anterior terminó en una declaración de Londres, pues que hablaba de muchas cosas, ¿no? Ujú. De derechos humanos, de los niños no se les afecte. Pero ahora al revisarlo en el Consejo General, la mayoría de los productores dijeron que no era adecuada porque el tema central era pues, la sostenibilidad de la producción y los precios, ¿no? Exacto. Y este año iba a haber un segundo taller y ya no se dio ahora una reunión de líderes según globales, ¿no? Ujú. Y en el Consejo General hubo quejas de que no participaron representantes de los productores, ¿no? Entonces pues, también no funcionó. Esto está paralizado y desde un punto de vista incluso maniatado el Foro Mundial porque Brasil, que tiene el 40% de la producción mundial, pues no le interesa, ¿no? Claro, Ninguna cooperación, ni el gobierno, ni los sectores cafetaleros de Brasil. Ellos le apuestan que son muy eficientes y claro. lo han dicho de que ellos pueden tener la producción que necesiten en las próximas décadas, ¿no? Y que Claro. no debe haber apoyos a productores ineficientes, ¿no? Mm. Ya no se ve mucha coordinación, ya no hay reuniones ni siquiera de la comisión coordinadora y pues está fallando, ¿no? Está paralizado ese foro mundial. Y la OIC pues también tiene problemas, se ha debilitado mucho, ¿no? Con el retiro de Estados Unidos y la Unión Europea, que en realidad también es muy débil, ¿no? Ujú. Y Brasil, que es el que preside el grupo de productores de café, pues no le interesa esa cooperación. Incluso en esta sesión, que fue hace algunos días, la declaración de Brasil fue que la OIC no había hecho mucho ante la problemática de los bajos precios, ¿no? Ujú. Imagínate, y lo dice Brasil, uno diría, bueno, mucho tiene que ver que Brasil pues no colabora y bloquea todo, ¿no? Brasil lo Así único es. que decía era que, que ya no se aumentara las hectáreas en producción, Ajá. que se promoviera el consumo en los países productores y vetaba cualquier medida. Entonces, el Foro Mundial pues está paralizado, la OIC está muy debilitada, ¿no? Tiene Ujú. problemas de financiamiento, ¿no? Se acordó También. reducir los gastos, muchos productores dicen y que reduzca su estructura, ¿no? Ujú. Entonces, pues tenemos un panorama difícil a nivel internacional. Yo creo que a corto plazo no va a haber por esa vía cuestiones importantes. Ujú. Por lo tanto, hay que concentrarse en México, ¿no? Claro, sí, O sea, definitivamente. hay colaboración con los países de Centroamérica, hay que fortalecer la relación con ellos en los temas pues que tenemos el mismo tipo de café, ¿no? Claro. Ujú. Ahí también falta que el gobierno federal dé mayor respaldo, ¿no? Ujú. Pues a los que participamos en las reuniones, ¿no? Con los países de Centroamérica, ¿no? Así es. Fernando, pues muy amplia la charla, la plática. Hay que dejar algo para la otra plática también, ¿no? Sí, ¿No te parece? sí. Sí, pues te Bueno, agradecemos mucho, sí. Fernando. ¿Algún otro punto que quieras tocar? Pues lo platicaremos en En la la próxima, siguiente, ¿no? en la A ver siguiente. si hay noticias de los resultados que se tengan con las reuniones con varias secretarías, ¿no? Que se tendrán en los Perfecto, próximos días, ¿no? perfecto. Pues ojalá Bueno, todo salga bien, Fernando, y pues te agradecemos sí, tu tiempo a nombre de todos nuestros lectores, ¿verdad? sí, Ahora video lectores y escuchas, ¿verdad? También. sí. Pues te agradecemos tu tiempo, Fernando. Nos vemos la próxima. Gracias, Juan, sí, hasta luego. Un abrazo.